Hola hermanos, los saludo a todos. Hace tiempo que no nos vemos en persona, pero creo que las redes sociales nos han ayudado por ahí a mantenernos en contacto y a saber en qué está la vida de cada uno. Y antes de empezar como de lleno al mensaje que les quiero compartir, les invito a que podamos orar primero. Sí. Señor, te damos gracias por este nuevo tiempo que nos das, por este tiempo de retiro de una forma diferente, pero que sabemos que de igual forma puede ser de bendición, Señor, y tú no eres un Dios que se limita a las pantallas, que se pueda ver limitado, Señor, por la distancia, sino que sigues moviéndote, Señor, y hablando a nuestro corazón. Que esta palabra pueda ser guiada por ti, Señor, y que todo lo que en esta hora de mí salga sea de bendición, Señor, y dirigido por ti. Amén. Bueno, es un poco raro no escuchar como sus reacciones o nada, así que puse como los cuadritos para por lo menos ver sus expresiones. Y para comenzar, quería invitarlos por ahí a los que son más adultos como a recordar o a los que son más jóvenes a traer como a memoria nuestros tiempos de escuela, de colegio, cuando íbamos al colegio con nuestras mochilas. Bueno, yo salí hace un tiempo, varios que están por aquí todavía están cursando en media, en básica. Y uno de los ramos o de materias que nos pasaron cuando estábamos en básica o en media era filosofía y psicología. Bueno, a mí en lo personal no me iba muy bien en esos ramos, así que no los recuerdo con tanto amor. Y también otro de los ramos que nos pasaban eran historia. Y en estos ramos o en estas materias, por ahí si hacemos memoria, nos enseñaron que a lo largo de la historia hubo como una transición, que el hombre en un principio explicaba los fenómenos y las cosas que pasaban en la naturaleza y en el mundo a través de Dios, de la divinidad. Decían, está lloviendo es porque Dios mandó la lluvia. No sé, no sé, puedo caminar porque Dios me dio la capacidad de caminar. O no sé, a veces había truenos, relámpagos y la gente decía, no, los dioses están enojados. Entonces las explicaciones de los fenómenos que iban pasando, la gente los explicaba por medio de Dios. Bueno, y obviamente cada cultura tenía sus dioses y se explicaba de esta forma. Pero con el tiempo y como las sociedades se empezaron a desarrollar y las cosas empezaron a cambiar, el hombre después para empezar a explicar lo que pasaba a su alrededor ya no se bastaba de decir, esto pasa porque Dios lo permite, sino que empezó a explicar el mundo a través de la razón y decir, la manzana se cae del árbol porque hay una fuerza de gravedad. La lluvia cae, no sé, porque el agua se condensa y cuando ya está arriba pesa, cae. Y empezamos a explicar las cosas a través de las ideas. Y el hombre, para explicar lo que pasaba alrededor, empezó a hacerlo en base a sus capacidades y a lo que él pensaba, a base de la razón. Y estas ideas fueron permitiendo que el hombre o en verdad nuestra sociedad se fuera desarrollando porque son ideas que muchas fueron prácticas. Por ejemplo, la ciencia permitió que se desarrollara la medicina y hoy en día tenemos un montón de medicamentos y cosas que nos permiten por ahí, no sé, vivir más o tratar enfermedades gracias a la ciencia, las cosas que se fueron desarrollando. Pero hay otras ideas que, si bien no se dieron tan científicamente, nos acompañan hasta el día de hoy y se hacen presentes. Y por ahí una de las filosofías o de las ideas que saltaron, que se le ocurrió a una persona, a un hombre, y que la planteó, fue la teoría del hedonismo. No sé si a alguno les suena por ahí, pero bueno, el hedonismo es un ejemplo de estos pensamientos y de las ideas que el hombre planteó. Y el hedonismo dice que el fin o el objetivo de nuestras vidas es proporcionar placer. Si se escucha a alguien en el camión que justo llega aquí a vender cosas, el fin, el fin de la vida es proporcionar placer y evitar el dolor. Y que la felicidad de nosotros, de las personas, se va encontrando
a través de, como de los placeres de la vida, no como desmedidos, como vicios, pero sí cosas que como que nos agradan. Y si nos ponemos a pensar, esta mentalidad está súper presente en nuestra sociedad, las cosas que nos venden, la ropa que nos venden, la comida que nos venden, en cierta forma está direccionada a que nos provoque placer, a que nos dé una sensación de como de estar gratos, de estar bien. Y como esta idea del hedonismo que tiene, que hoy día obviamente nosotros cuando vemos un comercial no decimos, ah, nos están vendiendo con una idea hedonista, no, sino que simplemente las aceptamos, pero detrás como de todo lo que nos venden o detrás de toda nuestra sociedad, de cómo se fue construyendo, hay ideas y el hedonismo es una de estas. Y como esta corriente de pensamiento y que algunas personas igual viven según este pensamiento, o sea, yo hago lo que me agrada y lo que no me agrada está malo. O sea, si alguien me juzga algo como no me agrada, no, eso está malo. Entonces, como esta idea del hedonismo, hay muchas otras ideas que se van planteando y que por ahí a veces aceptamos sin saber o sin darnos cuenta lo que hay detrás de la idea, como detrás de lo que se nos plantea. Y obviamente todas estas corrientes y los pensamientos y la filosofía y muchas otras corrientes de pensamiento se fueron mezclando con la cultura y por ahí se nos hace medio difícil diferenciarlas. Pero estas ideas, las ideas se van construyendo, o sea, se van transformando en doctrinas y muchas veces en movimientos sociales. Y hoy día tenemos un boom de movimientos sociales en donde cada persona plantea su idea y la quiere exponer y la quiere hacer valer. Y por ahí hay ideas que sí nos causan cierta empatía, por ejemplo, el movimiento feminista, que está como súper en boga. Este movimiento nos va en pro de los derechos de la mujer. Y yo creo que, si nos, bueno, no voy a decir todos, pero si nos ponemos a analizar claramente, no sé, no queremos que las mujeres estén por debajo de los hombres, sino que igualdad. Pero hay ideas, por ejemplo, en este mismo caso del feminismo, que cuando las empezamos a analizar bien, nos damos cuenta de que no es solamente igualdad de derechos o no es solamente como el lado bonito, sino que muchas corrientes, muchos movimientos o cosas que hoy vemos detrás, o no detrás, sino que parte como de su doctrina o de sus ideas son contrarias a lo que nosotros pensamos. O sea, voy. Por ejemplo, el feminismo en concreto tiene planteamientos con los que nosotros sí estamos de acuerdo, por ejemplo, el derecho de una mujer de no ser maltratada, pero tiene otras ideas o otros planteamientos que dicen se puede abortar libremente, cada uno tiene derecho sobre su cuerpo. Y como esta teoría o como esta doctrina, hay muchas otras doctrinas en la sociedad que a veces nosotros aceptamos o nos clasificamos bajo ciertos títulos y no nos damos cuenta de que no es solamente el lado bonito, sino que también hay cosas que van en contra de lo que nosotros creemos o en verdad de lo que la palabra dice que nosotros somos. Y en este mundo de las ideas tenemos, por ejemplo, a ver, la felicidad se obtiene por lo que tengo y por lo que hago, que es, si entramos a redes sociales, vemos gente que es feliz por, no sé, vivir cierto estilo de vida. O tenemos esta idea que está súper presente ahora, que es yo rechazo la autoridad, o sea, mi libertad está en mi revolución en contra del sistema o en contra de lo que está pasando. Y hay muchas ideas que si por ahí nos ponemos como detallistas en pensar, están en contra de lo que la palabra nos plantea. No sé, si cambiamos el gobierno, viviremos mejor. Espera.
Bueno, me pasa lo mismo que ayer que me rebota la imagen, el sonido. Bueno, entonces hay ideas que son populares y atractivas, pero cuando las analizamos están en contra de principios que nosotros tenemos como creyentes. Por ejemplo, en el caso de lo que les mencionaba recién, que se me había olvidado. Mi libertad o no mi libertad. Si yo cambio el sistema de gobierno, voy a tener una vida mejor. Ya, si bien eso puede tener un punto a favor, uno se puede plantear por qué como creyentes ponemos nuestra fe en un gobierno que cambie o en un sistema que cambie antes de poner nuestra plenitud de vida o nuestra vida plena en manos del Señor. Entonces, a lo que voy es que a veces aceptamos ideas y no nos damos cuenta que mientras las vamos aceptando, estamos poniendo nuestra fe o nuestra fortaleza en cosas humanas en vez de ponerlas en manos del Señor. Y hay una historia en la Biblia que está en 1 Samuel 8, así que si tiene su Biblia por ahí, lo puede buscar. Y es una historia que a mí me gusta mucho. Bueno, en verdad es un libro que a mí me gusta mucho, primer libro de Samuel. Y está en Samuel 8. No sé si lo encontraron, si me pueden mover sus cabecitas, hacer así con el dedito. Ahí Lucas me hizo. Bueno, y se las voy a leer. Dice, cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Bueno, antes de llegar a este punto de que Israel pidiese un rey, y creo que nos ha ayudado bastante el hecho de haber tenido CLP y estar viendo los libros uno por uno, sabemos que cuando Israel llegó a la tierra prometida lo hizo sin un rey como tal, sin un reinado como tal, sino que Dios había puesto a un hombre llamado Josué a través del cual guió a los israelitas, por decirlo como, en batalla para conquistar esta nación, o sea, digo, esta tierra. Pero ellos no tenían un reinado como tal, ellos no decían, él es mi rey, sino que ellos tenían un líder y ese líder recibía la voz de parte del Señor y direccionaba al pueblo. Cuando llegó el final de la vida de Josué, y lo podemos ver, lo pueden buscar después en el libro de Josué, tenemos a un pueblo de Israel prometiendo que iba a ser fiel a Dios, diciendo, sí Señor, nosotros te vamos a seguir y haciendo como todo una ceremonia en la que ellos dejaban de manifiesto de claro que ellos iban a seguir al Señor. Pero cuando nosotros damos la vuelta a la página, así literal, una hoja de la Biblia, llegamos al libro de Jueces y nos damos cuenta en los primeros capítulos que este pueblo que había dicho que iba a seguir a Dios, que iba a ser fiel al Señor, de repente es como que, hoy no sé, algo pasó y como que se desvió. Entonces, Israel, antes de llegar a este punto de pedir un rey, fue de a poco adaptándose a las ideas de las otras culturas, a las ideas de las otras sociedades, y fue abandonando un poco su identidad de ser el pueblo, este pueblo único, este pueblo especial, este pueblo elegido por Dios, para empezar a parecerse a las demás naciones, porque ellos querían parecerse a las otras naciones. Entonces vemos que Israel entra en un ciclo y, bueno, si fueron a su clase de jueces lo van a saber. Esta nación empezó a entrar en un ciclo que abandonaban al Señor, se veían oprimidos, se arrepentían, volvían al Señor, el Señor los libraba, se volvían a ir y entraron como en este ciclo que se repetía, en el que ellos volvían a Dios, se alejaban de Dios. Y en este tiempo Dios fue mandando personas que iban librando al pueblo de Israel de las opresiones.
Pero en el fondo, y el libro de Jueces terminan así, en el fondo como de este ciclo, cada persona hacía como bien le parecía. Y llegamos después de esa historia a este libro de Samuel, en donde Samuel nos cuenta la historia de que hubo un punto en el que después de que ya este ciclo se repitió, el pueblo de Israel pide un rey y se presenta delante de la persona que Dios había puesto en ese momento y le dice, nosotros queremos un rey, queremos ser como las demás naciones. Y este es uno de los muchos pasajes que si nosotros nos ponemos a revisar la Biblia o buscar por ahí frases que se repiten, esta es una de las muchas veces en que el pueblo de Israel quiso ser como otras naciones. Pero creo que este fue como un punto de quiebre, porque fue como el cambiar derechamente, el no querer ser gobernados por Dios y querer ser gobernado por los hombres. Entonces, yo me empecé a preguntar, ¿qué llevó? Y la Biblia lo dice, tiene la respuesta, pero hagámonos la pregunta, ¿qué llevó al pueblo de Israel a querer abandonar el reinado de Dios y empezar a querer ser como las demás naciones? Y podemos hacer el símil con nuestra vida de qué nos lleva a nosotros muchas veces querer adaptarnos a las ideas del mundo por sobre las ideas de Dios. Entonces ahora vamos a entrar a revisar este pasaje que leímos recién de por qué el pueblo de Israel decide abandonar a Dios e irse derechamente a hacer lo que ellos querían. Y si nos miramos, ya, Primera de Samuel 8, del 1 al 4, lo voy a releer, dice así. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá a hablar con Samuel. Lo primero que nos dice este pasaje es que la gente, resumiendo, se desilusionó, se decepcionó. Las personas que ahora habían puesto para que nos gobernaran son unas ávaras, son unas personas que se aprovechan, usan al pueblo para satisfacerse a ellos mismos y en verdad no queremos nada con estas personas porque ellos son unos aprovechadores. Entonces, la primera como argumento que se nos plantea es el pueblo de Israel pidió un rey porque, miren, las personas que les pusieron ahora, nada que ver, o sea, hacen lo que se les da la gana, son ávaras, se aprovechan. Y uno podría decir, Israel pide rey porque, claro, pues si las otras naciones están siendo gobernadas por un rey y les está yendo bien, ¿por qué nosotros no podemos ser de los que les va bien? Pero la Biblia, y en verdad el Señor no nos deja como este argumento, como el argumento válido para irnos detrás de otras ideas, sino que va más profundo. Y cuando seguimos leyendo más abajo, por eso decía que la Biblia tenía la respuesta, en el versículo dice, en el 5, el pueblo le dijo a Samuel, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor darnos un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Bueno, este fue como un cambio de switch. El Señor nos dice y nos cuenta la verdad. Diría otra palabra más juvenil, pero vamos a decir la verdad. El Señor dice que la razón no es que ellos vieron a personas que no eran aptas para gobernarlos, sino que en el fondo esta nación está derechamente rechazando a Dios, el gobierno de Dios. No están rechazando a un hombre, sino que están rechazando a Dios.
Dios dice, no quieren que sea yo el que gobierne sobre ellos. Y uno se podría preguntar, ¿por qué el pueblo no querría que Dios gobierne sobre ellos? O sea, Dios no es digno, no es santo, no es tan maravilloso. ¿Por qué el pueblo de Israel decide rechazar derechamente a Dios? Decide rechazar, y con rechazar a Dios, rechazar lo que Dios les había prometido, rechazar el ser una nación especial, rechazar el ser amados por Dios. ¿Qué hay detrás de rechazar a Dios? Y si volvemos de nuevo, hacemos como un volver atrás y nos vamos a Jueces, y ahora sí lo pueden buscar, nos vamos a Jueces 2, podemos encontrar una razón, no quiero decir que sea la absoluta, pero sí creo que es como la que marca este cambio radical, de por qué la gente quiere rechazar a Dios. Y en Jueces 2 estamos aquí de nuevo en la etapa en la que Josué había fallecido, y nos dice, Jueces 2:10, dice, después de la muerte de Josué, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Pero voy a leer de nuevo el 10, que dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Entonces, si conectamos estos pasajes, vemos que la razón detrás de la razón y la razón, como que nos vamos atrás, que en el fondo Israel no conocía a Dios. Ellos no sabían quién era Dios, no sabía qué había hecho, por lo menos esta generación, y por eso se les hacía tan fácil rechazar a Dios, porque era un Dios al que ellos no conocían, al que ellos no experimentaban. Entonces, uno, si lo conectamos con lo que estábamos hablando en un principio de estas ideas que a veces adoptamos, es por qué este pueblo adoptó las ideas de las otras sociedades, de las otras culturas, y era porque en el fondo ellos no conocían a su Dios. Si ellos hubiesen conocido al Señor y hubiesen entendido realmente cómo Dios era, que era un Dios santo, un Dios que tenía propósitos con ellos, un Dios que los amaba, un Dios que quería usarlos para traer a un libertador a través de ellos a todo el mundo, si ellos hubiesen logrado entender este verdadero ser, esta verdadera forma de ser de Dios, no les hubiese sido tan fácil decir, ya no quiero este Dios, quiero este otro. No quiero este otro, sino este otro. Sino que se hubiesen mantenido en su comunión con el Señor. Entonces nosotros podríamos preguntarle a Israel si hubiésemos estado en ese tiempo, Israel, ¿cómo es tu Dios? Israel, ¿por qué se te hace tan fácil cambiar a tu Dios por otros dioses? Y también podemos quizás hacernos la pregunta a nosotros mismos, ¿cómo es mi Dios? ¿Cómo es el Dios que yo estoy viviendo hoy? ¿Cómo veo a Dios? Y por ahí quizás nos encontremos con que a veces vemos a Dios no como Él se presenta, sino que a veces como que ensuciamos un poco la imagen de Dios y lo vemos desde nuestra propia perspectiva. Hace un tiempo escuché una predicación que está muy buena, no me acuerdo quién, pero si después quieren escucharla me preguntan porque la voy a buscar. Y que el planteamiento era que hay como diferentes formas de ver a Dios. Uno puede elegir o ver a Dios derechamente cómo es Él y cómo Él se presenta, pero también a veces podemos mirar a Dios desde nuestra propia mirada, desde nuestra propia necesidad. Por ejemplo, ¿conocen a alguien que va a Dios solamente cuando está en necesidad o solamente cuando está en problemas? Bueno, lo más probable es que esa persona vea a un Dios como al que acudir cuando está en problemas. O
O esas personas, vamos a hablar de otros, aunque por ahí también nosotros a veces somos así. Estas personas que cuando les va mal, dicen, no sé, me alejo del Señor. Y yo reconozco que muchas veces cuando me ha ido mal, quizás no derechamente así como de abandonar todo, pero sí a veces cuando a uno no le va tan bien, como que, no sé, como que uno se empieza por ahí como a alejar de Dios. O quizás no algo tan material, sino que, pucha, me equivoqué y le pedí perdón al Señor, pero no me siento tan libre de acercarme de nuevo al Señor. No tengo la libertad de acercarme al Señor. Entonces, cuando uno se pone a pensar en estas ideas, que por ahí no están tan venidas del mundo, sino que también como en nuestro entorno, uno puede preguntarse, ¿qué clase de Dios es el que yo tengo? O más que clase, porque suena medio como tosco, medio feo, ¿cómo es el Dios que yo estoy viviendo? ¿Cómo es Dios? ¿Es el Dios al que yo voy cuando tengo necesidad porque sé que es un proveedor? ¿Es el Dios al que por ahí le temo? ¿Es el Dios para el que yo hago y no hago? ¿O es un Dios cercano? Y yo creo que si somos completamente sinceros, bueno, como yo estoy hablando, me va a tocar a mí ser sincera en esta hora. Yo, si soy completamente sincera, creo que muchas veces sí he tomado a Dios como el Dios proveedor, el Dios al que sirvo, al Dios al que hago, y al Dios que me perdona, pero pucha, como que a veces como que uno dice, ¿me perdonará? ¿No me perdonará? Y podríamos sacar la palabra religiosidad, como que a veces se nos mezcla, de ver a este Dios como el Dios al que servimos y no como a este Dios Padre, como a este Dios cercano. Entonces, ¿por qué rechazaba Israel a Dios? ¿Por qué iba tras las ideas de otras naciones? Porque ellos no conocían a Dios. Ellos no sabían cómo verdaderamente era su Dios. Ellos no entendían por qué este Dios no tenía imagen y ellos querían tener una imagen. Entonces, podemos, tener como dos caminos o las dos opciones de vivir a Dios de acuerdo a nuestros propios pensamientos, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a lo que el mundo nos dice acerca de Dios. Hay gente que dice que Dios es machista o que Dios, no sé, la Biblia es machista y por ahí a veces uno cree, sí, puede ser que Dios es machista. Y como que creemos cosas que nos plantea el mundo o que no sé, ideas que están como medias implícitas. Y en el fondo por ahí las creemos porque no tenemos real entendimiento de quién es nuestro Dios, quién es el Dios que sirvo y cómo es este Dios. Escuchamos desde niños, Dios es santo, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, pero ¿cómo vivimos nosotros esas cualidades del Señor? ¿Las vivimos como lejanas o realmente, no sé, como cercanas? Si Dios es omnipresente y qué lindo que sea omnipresente porque Dios está conmigo a donde voy. ¿Cómo vivimos lo que nos han presentado de Dios? Y la diferencia hubiese estado, creo yo, que Israel hubiese cambiado su mentalidad de decir, quiero ser como las otras naciones, se hubiese borrado eso de la cabeza, y hubiese dicho, yo no quiero ser como las otras naciones, yo quiero ser el pueblo que Dios quiere que yo sea. ¿Y cómo yo puedo ser o cómo yo puedo tener una imagen limpia de Dios, una imagen no manchada por ideas, una imagen no manchada por estas corrientes de pensamiento? ¿Y cómo puedo conocer libremente a Dios? Porque puede ser, claro, que veamos a Dios, que no al 100% veamos cosas erróneas de Dios, pero por ahí hay algunas que sí vemos de manera errónea. Por ejemplo, la que les decía cuando nos equivocamos, de no poder acercarnos libremente, decir perdón y después actuar en esa libertad. Esa es como una de nuestras, por ahí, como formas erróneas de ver a Dios. Y la primera es querer conocer a Dios como Él es, querer realmente experimentar a Dios. Muchos milagros en la Biblia, muchos milagros que Jesús hizo, comenzaron con un sí quiero. Cuando la gente decía sí quiero, el milagro venía. Y con nuestra vida, el conocer a Dios empieza con un querer.
un yo quiero conocer a Dios. Y hay la frase de la oración que dice, venga a nosotros tu reino. Otra acción es querer ser gobernado por Dios, porque a veces realmente no queremos ser gobernados por Dios. Entonces, replantearnos y cómo conocer más a este Dios o cómo vivir como con nuestra mente limpia es queriendo que Dios reine sobre nosotros y dándole a Él la oportunidad, dándole a Él la oportunidad de cambiar esas ideas que tenemos erróneas. Y relacionando completamente con todo lo que vimos ayer, es conocer quién soy. ¿Quién soy yo? Si yo no sé quién soy, se me hace muy fácil aceptar las ideas que los demás plantean. Pero si yo tengo muy claro quién soy, es más fácil filtrar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Y quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es usted? Y Gálatas 3, y ayer ya lo escuchamos en las predicaciones, nos dice que nosotros somos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Gálatas 3, 26. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham, y herederos según la promesa. ¿Quién soy? Yo soy hijo de Dios. Entonces, cuando yo sé quién soy, se me hace más fácil decir, esto no corresponde. Y no es solamente querer conocer a Dios, querer que Dios reine sobre mi vida y conocer quién soy, sino que es tener la convicción de saber quién soy yo. Y Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El espíritu mismo se asegura le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, la convicción de quién somos nosotros viene a través de una relación y una experiencia con el Espíritu Santo. En el instituto nos decían una frase, no me la acuerdo muy bien, así que medio la voy a chamullar. Pero nos decían que la verdadera convicción de la fe, de lo que nosotros creemos, viene a través de la experiencia, a través de experimentar a Dios. Porque no es solo conocimiento, si fuese solo conocimiento con que nos hayan dicho que Dios nos perdonaba y que al instante podíamos ser libres, si fuese solo saberlo racionalmente, todos aquí diríamos, somos libres inmediatamente y podríamos estar como en libertad. Pero el conocimiento requiere una dosis de experiencia, de vivir, de experimentarlo. Y esa dosis de experiencia solamente viene a través del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos va a asegurar quién soy yo, y esa certeza de saber quién soy yo y quién quiero ser, que es ser hijo de Dios, nos va a permitir ir filtrando ideas y en verdad, más que filtrando ideas, mirar de una forma correcta al Señor. Entonces, para ir redondeando la idea, el pueblo de Israel dejó a Dios porque no lo conocía. Fue tras otros dioses porque no conocía realmente a Dios. Muchos creyentes y muchas veces nosotros vamos tras otras ideas porque por ahí hay conceptos o cosas sobre Dios que no tenemos claras. Entonces, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es el Dios que yo vivo? ¿Cómo es el Dios que yo quiero vivir? ¿Cómo es el Dios que yo quiero que reine sobre mi vida? Yo quiero que reine sobre mi vida el Dios que es, no el Dios que yo necesito, no el Dios que yo requiero, sino que quién es Él. Y esta pregunta igual se las hago a cada uno de ustedes. ¿Qué Dios quiere que te gobierne?
cómo es tu Dios. Y si por ahí está con algunas cosas no sé, algunas falsas creencias, tomar la decisión de decir yo quiero conocer a Dios realmente como es. Yo creo que igual tomo esta palabra para mí, porque por ahí a veces uno vive a Dios como desde su perspectiva, pero a veces entras como o caemos como en rincones o en encrucijadas y uno dice, uy, necesito realmente ver a Dios como Él es, como un Dios Padre, no como un Dios que necesito. Entonces, para finalizar, que podamos elegir como en esta hora qué Dios es el Dios que queremos vivir y entender que con el querer, con el tener un corazón abierto y una mente abierta a ser cambiada, a pensamientos ser modificados, vamos a poder entrar en esto de ver a Dios limpiamente y de no tener como el ser permeable a ideas que vienen del mundo, sino que a tener una identidad clara. Así que ahora les invito a orar, si pueden cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú una vez más nos confrontas y nos haces reconocer que muchas veces te miramos según nuestra necesidad, según cómo queríamos hacerlo y no como realmente tú quieres mostrarte y cómo realmente tú quieres ser hacia nuestra vida. Señor, en esta hora renunciamos a nuestras falsas creencias sobre ti, a nuestros errores, Señor, de mirarte, a por ahí una falta de fe, Señor, o el no entender quién eres tú realmente. Señor, ayúdanos a tener una mente limpia, una mente transformada, Señor. Y ahora entiendo por qué tu palabra dice que siempre debemos renovar nuestra mente, Señor, porque se nos hace tan fácil caer en ideas que nos plantean, porque son atractivas, Señor, porque son populares, pero que son contrarias a ti. Señor, ayúdanos a tener un corazón limpio y a mirarte de la manera correcta, a tener entendimiento en nuestro espíritu de quién realmente eres tú, para poder vivir de esta forma, Señor, y glorificarte a través de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos haces entender que eres un Dios cercano, que eres un Dios, Señor, que es mayor que las ideas que plantea este mundo, que es mayor, Señor, que los sistemas, Señor, o las soluciones que nos plantea este mundo. Queremos verte como eres realmente, Señor, y entender que nuestra identidad está en ti. Amén.